Pero lejos de lo que en 2014 aseguró el entonces procurador de ese país, Jesús Murillo Caram, que el Chapo sería extraditado en 300 o 400 años a Estados Unidos, el proceso ya se inició. Puede durar por lo menos un año, dicen que 2 o 3, para que el narcotraficante pues comparezca ante los tribunales estadounidenses. Como parte del proceso de extradición se incluyó un compromiso de Washington de no aplicar la pena de muerte al líder del cartel de Sinaloa, sino solo procesarlo por diversas acusaciones de homicidio en Texas, a lo que la Procuraduría de México presentará una nota diplomática para hacer valer esta legislación mexicana que prohíbe la pena de muerte por considerarla una pena inhumana. Por lo pronto, un juez admitió un nuevo amparo de la defensa del capo, con lo que por ahora queda suspendida la posibilidad de extradición. El narcotraficante ya fue notificado por agentes de Interpol en la cárcel del Altiplano. ¿Qué pasos se deben seguir entonces para la extradición del Chapo? Se le preguntamos a nuestro siguiente invitado. Él está en Nueva York, en Washington, mejor dicho, en Washington. Ahí está Robert Valencia, analista, estratega político, escritor, @rvalenttweet es su cuenta de Twitter. ¿Cómo está, señor Valencia? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo a la teleaudiencia venezolana y de Latinoamérica. ¿Qué se puede esperar de la posible extradición del Chapo Guzmán, que ya se inició el proceso en México? Bueno, creo que en la edición, en lo que hemos llevado de edición en este noticiero, pues yo creo que está más que claro, ¿no? Hay que esperar un año. Yo creo que de la única forma en la que se podría agilizar este proceso es si el mismo Chapo dice mañana quiero ir a Estados Unidos. Yo creo que esa es la única forma en la cual se podría hacer ese proceso lo más rápido posible. Pero por supuesto, eso es lo último que quiere el Chapo, dicho también por el abogado, y creo que va a ser un proceso largo, va a ser un proceso de aproximadamente un año o un año y medio al sumo, dicho también por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Pero creo que hay muchos intereses indudablemente detrás de la extradición del Chapo, porque yo creo que el Chapo tiene muchas cosas que decir, no solamente lo que hemos escuchado de su admisión, de su confesión de que trafica con drogas y con metanfetamina, y con meth, que se llama en inglés, con la metanfetamina, con otros tipos de narcóticos, de estupefacientes, sino que también podría decir tal vez su involucramiento con los medios de comunicación, con políticos en México, lo cual pues podría abrir una caja de Pandora, sinceramente. Ahora fíjese, leyendo acá una entrevista que le hicieron al abogado del Chapo, lo publica Univisión, dice que Juan Pablo Vadillo cree que existen muchas posibilidades de que su cliente no sea extraditado a Estados Unidos. En una entrevista con la W Radio de Colombia, el abogado explicó que actualmente tienen promovidos varios juicios de amparo, quejas y revisiones para detener la entrega del capo a las autoridades estadounidenses. Así que probablemente no se daría la extradición, o eso ya es un hecho, aunque se tome más de un año en concretarse. ¿Cómo lo ve usted? Yo realmente lo doy por un hecho. El invitado anterior hablaba de que no le convenía al presidente mexicano, a Enrique Peña Nieto, tenerlo en México o deportarlo perdón, no deportarlo, extraditarlo Extraditarlo, sí. a Estados Unidos para darle un impulso a una posible reelección del Partido Revolucionario, el PRI, en las próximas elecciones presidenciales. Yo considero que tampoco le conviene tenerlo ahí. Yo creo que es más que factible la extradición. Lamentablemente México ha demostrado ser un país que no tiene la capacidad ni en seguridad ni en el aspecto judicial para tener un reo de la categoría de la envergadura como es Joaquín El Chapo Guzmán. Por una sencilla razón, y tú habías hecho la comparación del Chapo con Pablo Escobar. Estas figuras son figuras legendarias, son figuras que ya han alcanzado un nivel prácticamente mítico. De la forma en la que el Chapo Guzmán ha burlado a la justicia mexicana, no tiene parangón. Es decir, el hecho de que él haya construido un túnel de más de 1 kilómetro con una motocicleta, con rieles y con provisión de oxígeno para poder escapar de la cárcel, de la cual todavía él ahora es reo todavía, es decir, es algo que tampoco se explica por qué volvió a la cárcel de la cual escapó, pues es algo que yo creo que inspira a muchas personas, y esa es la comparación que también se hace con Escobar. El hecho de no haber salido de Sinaloa también lo podemos comparar con Escobar.
el tener esa zona de confort en un área como Sinaloa. ¿Por qué no se fue a Australia? ¿Por qué no se fue a Argentina, donde el cartel de Sinaloa tenía negocios? ¿Por qué no se fue a Colombia? ¿Por qué no se fue a otra parte y se quedó en Sinaloa? ¿Por qué? Porque la gente lo quería. Y de hecho se habla de que en México los habitantes temen que se recrudezca la violencia por el hecho de ser de que el capo del cartel de Sinaloa haya sido arrestado. Entonces yo creo que México lamentablemente tiene que hacer muchos avances en el plano judicial, en el plano de seguridad, para poderlo tener tras las rejas. De lo contrario, yo creo que es posible que se pueda volver a escapar. Claro, y fíjese que le preguntaba eso a nuestro entrevistado anterior, a Jorge Nieto, sobre cómo quedaba el cartel de Sinaloa luego de la detención o la recaptura del Chapo Guzmán, porque no solamente la captura de este hombre, sino que ese cartel va a seguir operando y obviamente puede recrudecer la violencia como lo está señalando usted. Ahora, en encuestas que se han hecho en la calle, los mexicanos incluso confían más en las autoridades de Estados Unidos que en las autoridades mexicanas para hacerse cargo del Chapo y dicen que es cuestión de tiempo para que se vuelva a escapar, aunque también, como nos dijo nuestro entrevistado anterior, las medidas de seguridad son mucho más férreas. Ahora tiene guardias justamente enfrente de él, aparentemente hay muchas cámaras de seguridad, lo cambian de celda sin un patrón definido, es decir, puede pasar horas o a lo mejor algunos días allí, es decir, han cambiado algunas cosas, pero ciertamente sorprende porque lo volvieron a llevar a la misma cárcel. Ahora, el otro punto en cuestión que se le ha dado un tono más bien pintoresco, la participación de Kate del Castillo y Sean Penn en esta relación con el Chapo Guzmán y bueno, finalmente dio a la captura. ¿Cómo lo ve usted como analista esa participación de estos dos actores con este narcotraficante y legalmente cómo quedarían? Si usted me permite un momento de humor, yo creo que si el Chapo quería una película, pero yo creo que él ya estuvo en una telenovela y él probablemente no se dio cuenta, ¿no? Yo creo que el hecho de que se llevó la ficción a la realidad es algo que realmente es muy de nuestros países, muy latinoamericanos, sinceramente. Y ustedes hacían una comparación muy acertada, que es ese romance, esa infatuación, por decirlo de una forma, ese romanticismo que existía entre Pablo Escobar y Virginia Vallejo, por ejemplo. Lo mismo ocurrió con el Chapo y con Kate del Castillo. El ego, el tratar de proyectar una imagen de Salvador. Algo muy interesante que yo veo en este caso de Sean Penn y de Kate del Castillo, pero particularmente Sean Penn, es la imagen del Salvador gringo, ¿no? Es lo que vemos, por ejemplo, en series tan nombradas como, por ejemplo, Narcos en Netflix, donde se presenta la imagen del hombre blanco, el hombre americano que llega a salvar un país que está al borde del abismo. Y creo que ese concepto también se ha trasladado a la realidad en la figura de Sean Penn, porque él va a Sinaloa, va a entrevistarlo y realmente muchos cuestionan realmente la calidad de periodismo que él ejerció. Sí, sí. Porque veamos el video, por ejemplo, la pregunta que se le formuló al Chapo fue: ¿ustedes creen que las drogas matan a la sociedad, destruyen a la humanidad? Bueno, eso lo sabe cualquiera, si uno lo pregunta en la calle lo va a saber cualquiera. Creo que la calidad del artículo da mucho de qué desear. Realmente no hay nada revelatorio, no hay nada nuevo que decir. Creo que se perdió una gran oportunidad de saber qué políticos están involucrados, cómo se maneja la droga, cuáles son las rutas por las cuales se trafica o por las cuales se mueven los cargamentos, cuántos años lleva en este negocio, qué tipo de negociaciones tiene con algunas personas en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Se perdió una gran oportunidad. Creo que el Chapo fue el que tuvo, como se dice coloquialmente, la sartén por el mango, y no se dio esa oportunidad para realmente conocer todos los entresijos del tráfico de drogas en cabeza de Guzmán. Así es, fue más un show de Hollywood que una entrevista de valor periodístico. Señor Valencia, le agradecemos muchísimo el haber estado con nosotros en nuestra mesa editorial. Lo volveremos a contactar en otra oportunidad. Mil gracias.
Sí, muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Robert Valencia, analista estratega político. Antes de despedirnos, queremos dejarle este otro narco corrido.